La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento. Y vamos a continuar. Esta vez nos vamos a meter en el mundo también empresarial y vamos a conversar con el fundador y socio director de Axia Ventures, que es Lisandro Brill. Tiene más de 40 años de experiencia profesional en estrategia en Voxalen, pero además, fundamentalmente, vamos a hablar de una serie de alternativas y de creaciones que ha tenido Lisandro y que él mismo nos va a ir explicando paulatinamente como para que tomemos conocimiento de la actividad que está realizando. Gracias por venir en principio, ¿no? Gracias por la invitación. Bueno, hecho un poco dada la bienvenida, primero dígame qué es Axia Ventures. Bien. Axia Ventures es una empresa dedicada al negocio del Venture Capital. Y el Venture Capital es una actividad básicamente hoy muy conocida por lo que es el Silicon Valley, Estados Unidos, países como Israel, que se dedica a identificar a emprendedores, innovadores, de base científica, tecnológica, que en el caso de lo que hacemos en Axia Ventures, nacen en la Argentina pero miran al mundo como mercado, con el objetivo de crear empresas de base tecnológica montadas sobre el talento, la capacidad científica, tecnológica que Argentina tiene. Y en los últimos 20 años, esto que parece una excentricidad nacida en Estados Unidos, pero yo estoy convencido que Argentina tenía una oportunidad y me he dedicado, diría de una manera bastante pionera, a intentar construir esta industria del Venture Capital en la Argentina, que en la práctica significa invertir en empresas de software, empresas de internet, empresas de equipamiento médico, empresas de biotecnología, más recientemente empresas de Big Data, pensando en físicos, matemáticos, químicos, biólogos, ingenieros de software, creativos argentinos, por ejemplo el caso de cómo son los videojuegos, que nacen en Buenos Aires, dan empleo en Buenos Aires, crean una empresa que es de origen argentino, como lo es Mercado Libre, como lo es Despegar. En los años 90, mi primer fondo de Venture Capital invirtió en Mercado Libre, en Despegar, pensando de Argentina para el mundo. La pregunta obligada tiene que ver un poco con el aspecto del capital. O sea, usted reúne a inversores a los cuales les ofrece las posibilidades de ser partícipes de empresas de estas características para que se proyecten hacia el mundo o que inviertan en esas empresas para poder lograr su desarrollo. Sí, un fondo de Venture Capital es típicamente una estructura de unos 30 millones de dólares, 20, 30 millones de dólares mínimo, donde un grupo de inversores calificados, que en el caso de mis fondos han sido inversores internacionales o organismos multilaterales como el BID, por ejemplo, que a uno le dan el mandato durante un periodo de 10 años para en los primeros 5 identificar emprendedores, en el caso nuestro invertir entre $500.000 y 2 millones de dólares en una compañía, que nace con el objetivo de crear una empresa de biotecnología, crear una empresa de Big Data, en etapas muy tempranas, donde básicamente buscamos que exista un equipo fundador con las capacidades tecnológicas de poder capturar esta visión. Por ejemplo, en oportunidades anteriores en este mismo programa, ustedes han invitado al grupo fundador de Unleash. Unleash Immuno-Oncolytics es una empresa nacida en Argentina sobre la base de una patente del doctor Osvaldo Podaiser en el Instituto Leluar, acá en Parque Centenario, para el desarrollo de virus oncolíticos. Esto traducido es una empresa de inmunoterapia que fabrica virus que tratan y matan el cáncer de ovario en mujeres o melanoma. Por ejemplo, son las dos indicaciones primarias con las cuales este proyecto se inició.
Y Axia Ventures se ocupó, en este caso en particular, de estructurar el contrato con el CONICET para permitir la licencia de esa tecnología, identificar al management, porque un científico se dedica a la investigación científica, a la publicación de papers, pero no es un empresario. Lo que los americanos y los israelíes han hecho con gran éxito es cómo unir el mundo de Harvard, de MIT, de Stanford, de las universidades que tienen patentes, a proyectos empresariales para crear compañías que valen 100, 200, 500, 1.000 millones de dólares. Argentina puede jugar de alguna manera este pequeño partido, creando oportunidades para emprendedores de origen argentino con potencial de exportación, generación de divisas y empleo local. Así que Unleash fue un caso de ensamblar este proyecto entre los científicos y el management. Elegimos a un CEO, un bioquímico de La Plata, con mucha experiencia en Israel y Estados Unidos en crear empresas de biotecnología, Daniel Katzman, y de entrada conectamos con un grupo inversor americano basado en Estados Unidos que tenía vocación de invertir en este tipo de patentes porque la contraparte científica de excelencia en Estados Unidos para la producción de virus estaba en la universidad en Washington University de San Luis, Missouri, que hoy ese equipo entonces se integra con los argentinos y con los americanos, que son líderes reconocidos en inmunoterapia a nivel global. Y con ese ensamble logramos hace pocas semanas cerrar una ronda de inversión de $3,5 millones en la compañía por parte de una farmacéutica japonesa que cotiza en bolsa, que entiende que inmunoterapia es el futuro o uno de los futuros promisorios para el tratamiento de cáncer. Pero a mí me parece fantástico y nosotros a través del programa hemos constatado que tenemos realmente un grupo de científicos y de gente, empresarios también, que tienen una capacidad de desarrollo realmente prodigiosa, es realmente importante, hasta el punto que el mundo los busca. Y existiendo empresas como la que usted está manejando, evidentemente se pueden alcanzar objetivos mucho más importantes todavía. ¿Cómo hacen la selección de esos proyectos? Mire, en las mejores prácticas de la industria del Venture Capital, uno ve 100 proyectos para invertir en uno. O sea que es un proceso muy tenaz de búsqueda y selección de a dónde está la oportunidad y el equipo para llevar adelante el proyecto. Para hacer eso, uno navega por las universidades, navega, digamos, a instituciones en Argentina. En los últimos ya 15 años hemos contribuido a crear lo que se conoce como un ecosistema de innovación emprendedor. A mí, entre las cosas que hice en mi vida, fue cofundar una fundación que se llama Endeavor. Endeavor, que nació, el primer Endeavor del mundo fue en Argentina, cumple este año, cumple 20 años Endeavor. Cumplimos 20 años, nació en el 98. Y de ahí surgen actividades de capacitación, de difusión de este tipo de opciones para empleo futuro del talento argentino, y las universidades entonces organizan, por ejemplo, competencias de planes de negocios, organizan cursos que capacitan a emprendedores en cómo presentar un proyecto a inversores. Uno mismo, de alguna manera, es un docente en la gente que se va acercando y explicándole cómo hacer que un proyecto pueda ser presentable para un inversor. Vienen abogados que le están pidiendo asesoramiento, grupos fundadores, para ver cómo estructurarse como empresa, cómo hacer una patente. Esos abogados a uno lo llaman. Vienen consultores en impuestos y contadores que también a uno lo llaman. El ecosistema emprendedor, LinkedIn, me llegan permanentemente invitaciones a considerar proyectos por LinkedIn. Los propios emprendedores, cuando se funda Mercado Libre, se funda Despegar, esos fundadores son con frecuencia referentes para que otra gente quiera hacer cosas parecidas, en el caso de Internet, de tecnología, de software,
preguntan a dónde ir y bueno, y uno forma parte de una red que en Argentina ha estado tomando, le diría realidad, pero que por otro lado es lo que yo con frecuencia llamo es una Argentina secreta, porque en las turbulencias que hemos tenido recientemente en el mes de mayo, hablar de proyectos a largo plazo, a sí. 5 o 10 años parece una utopía, pero es el país al cual uno puede aspirar. Argentina es el único país de América Latina que tiene premios Nobel en ciencias, en biología en particular hay un ecosistema, hay por lo menos 2000 científicos con doctorados, y muchos de ellos con postdoctorados en lugares de excelencia, pero es el único país de América Latina que tiene completado el ciclo nuclear, que tiene satélites propios que fabrica y pone en el espacio, y todo eso en el mundo llama la atención, y la pregunta es cómo es que Argentina no hemos sido capaces hasta ahora de lograr capturar esta oportunidad que tiene esta Argentina para este tipo de actividades y potencial de crecimiento. Me parece fantástico. Le agradezco realmente mucho la gentileza de haber venido, Lisandro, y toda vez que sea necesario y comunicar cosas, sin ningún lugar a dudas que lo volveremos a llamar para poder comunicárselo a la gente. Bueno, con gusto lo haremos. Gracias. Gracias por venir. Y a ustedes, nada más. El próximo viernes, a partir de las 13 horas, volvemos a estar con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchas gracias.